Paz del Señor, hermanos. Es una alegría poder compartir la palabra del Señor nuevamente, confiando en que siempre es viva, eficaz, nos habla, nos enseña, nos exhorta. Doy tanta gracia al Señor por el devocional de nuestra hermana Jazz. No lo había visto, junto con ustedes me vengo a empapar de la riqueza de esta enseñanza, y aparte del nombre de la cumbre donde fueron, Hierba Loca, imagínense, nunca se me va a olvidar. Tocó algunos aspectos que yo también quiero tocar con ustedes en esta mañana, siendo las 11:49 de este domingo 17 de enero, para que no quede duda que estamos en vivo. Les invito a abrir sus Biblias para que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 15, desde el versículo 18 al 27. Por favor, lea conmigo. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Hemos leído esta versión internacional, la nueva versión internacional. Antes de desarrollar algunos puntos, por favor acompáñenme y oremos al Señor para entregar una vez más este tiempo. Señor, aquí estamos, tan necesitados de ti. Sin lugar a dudas, es tu palabra la que permanece, la que nos habla, nos consuela, nos muestra el camino en el cual debemos andar, aún en tiempos de pandemia. Gracias porque nada escapa a tu control. Gracias porque ni las situaciones externas pueden amenazar nuestra identidad, nuestra estabilidad que tú nos das. Señor, bendice a tu iglesia en esta hora, te lo ruego, para que tu nombre sea glorificado en este tiempo que viene por delante, en este año 2021 tan incierto. Señor, aquí estamos, tan necesitados de ti. Amén. Amén. Juan capítulo 15 se encuentra dentro de la división que el apóstol hace en la estructura de su evangelio, precisamente en los discursos de despedida. Son una serie de discursos que el Señor hace a sus discípulos antes de ir a la cruz. De hecho, la oración que Él hace en el capítulo 17, la enseñanza que vemos en el capítulo 15 de la vid verdadera. Capítulo 14, Jesús, el camino al Padre, y esta maravillosa enseñanza del Espíritu Santo
Se dice que el Señor Jesús las compartió en el huerto de Getsemaní, ahí en esa noche oscura, antes de ser entregado. Discursos que pretendían preparar a sus discípulos para lo que iba a acontecer. Y yo estoy claro, seguro, que el pasaje que he leído no es muy popular, no se predica mucho. ¿Por qué? Porque nos habla de una verdad que como iglesia no podemos esconder, no podemos ignorar, sino que debemos reconocer. Nos habla de la persecución. Nuestra hermana Jazz compartía un aspecto en su devocional sobre la misma línea, que en este mismo momento, en este preciso instante, hay hermanos que están siendo perseguidos a causa del Evangelio. Y tal vez nosotros nos sentimos muy distantes a esa realidad porque vemos que acá en Chile podemos predicar libremente, gracias al Señor, podemos reunirnos de esta manera. En otros países las redes sociales están muy restringidas y nosotros tenemos cierta libertad para predicar la palabra del Señor y también para hacer una vida de iglesia. Pero no es esa persecución precisamente la que yo creo que debemos mirar. No es solo un tipo de persecución a la que la iglesia debe tener en cuenta, sino que en el tiempo que estamos viviendo, sin lugar a dudas, es un tiempo muy peligroso. Señalar que desde el siglo I, específicamente en el año 33, cuando el Señor narra este pasaje antes de morir, anunció una verdad y preparó a sus discípulos con lo que había de acontecer. A ustedes los van a perseguir por creer en mí. Si conmigo lo han hecho, lo harán también con ustedes. La Reina Valera dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también lo harán con ustedes. ¿Y qué pasó? La historia nos dice que desde su inicio, la iglesia, desde que nació en el Pentecostés, desde que los relatos que vemos en el libro de los Hechos, la iglesia ha sido perseguida principalmente por una estructura religiosa. Recuerden que la amenaza primera que vivieron los cristianos judíos en el primer siglo fue que volvieran al judaísmo, con una mezcla de elementos de cristianismo y judaísmo que en las cartas pastorales, en las epístolas y en otros libros del Nuevo Testamento vemos que la intención primera es corregir y desechar todo aquello que adorna de manera innecesaria, es más, que impide que el Evangelio se viva de una manera correcta. Por una parte, la iglesia ha sido perseguida de una manera religiosa, por una forma de pensar errónea, y a contar del año 70, después del incendio en Roma, no solo fue perseguida de una manera religiosa, sino que ahora política. Y tal vez nosotros como iglesia en este tiempo esperamos que la iglesia sufra una sola persecución, y es la política. Recuerden que en el año 70, en el incendio en Roma, Nerón dispuso todo su ejército para culpar a los cristianos por ese incendio provocado por él mismo. Y eso no disminuyó la predicación, sino todo lo contrario. El evangelio creció, los cristianos fueron dispersos y de esa manera la palabra del Señor llegó hasta lo último de la tierra conocido en ese entonces. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo muy necesario, hermanos, que las palabras del Señor las podamos considerar en nuestra mente y en nuestro corazón. Juan va a decir que si nosotros somos perseguidos, debemos consolarnos y aceptar esa realidad porque el Señor mismo
persiguieron. El Señor en este pasaje dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Pero también dice algo muy maravilloso. Si a mí me han escuchado, a ustedes también los escucharán. Tal vez nos quedamos siempre con lo más negativo y no con aquello positivo. Y eso hace eco de lo que el mismo Juan, en este mismo evangelio, señala que las obras que el Señor ha hecho, nosotros también las haremos, pero aún mayores, porque nuestro Señor va al Padre. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no podemos ignorar como iglesia del Señor el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo peligroso, un tiempo donde nunca antes se había visto un tipo de persecución, pero no solo política, no solo de amenazas de muerte por creer en el Señor, sino que una persecución intelectual, religiosa, ideológica, y que todo va apuntando a que esta sociedad, con todos los factores que tiene, nos permite darnos cuenta que la venida del Señor está muy, muy cercana. También lo compartía nuestra hermana Jazz. El Señor viene pronto, claro que sí, pero el tiempo que estamos viviendo, queridos hermanos, es un tiempo peligrosísimo. Yo me sorprendo de cómo todo está influyendo para un ambiente ideal antes que el Señor venga. Yo me sorprendo día a día cómo, por ejemplo, la juventud hoy es una juventud muy distinta a la década pasada, al 1900, al siglo pasado. Yo me sorprendo de que nuestros niños hoy sean niños tan distintos. Nacen con el teléfono en la mano, tienen una habilidad tan natural en todo lo que es tecnología. La sociedad está como no solo decayendo en sus valores, sino que está evidenciando algo que, wow, pero qué mal que se ven. Yo no sé si ustedes comparten la misma visión respecto de que la sociedad en la que hoy la iglesia vive es una sociedad terriblemente peligrosa, una amenaza latente contra una iglesia que debe realizar una función, una persecución que está como encapsulada y en cualquier momento explota, y no va a ser solo ideológica, no solo va a ser algo intelectual, sino que yo creo que no falta mucho tiempo para que esto también se transforma en algo, en algo político, en algo más crudo aún. Les quiero invitar a ver un cuadro que me permití hacer para graficar un poco cómo es la sociedad donde debemos ser iglesia, pensando que ahí al medio está nuestra querida iglesia y que debe vivir en una sociedad que tiene muchos tópicos, muchos aspectos en los cuales nosotros también nos desenvolvemos y no nos podemos separar de ellos. Por ejemplo, arriba, en lo social, vemos que no solo jóvenes, sino que algo muy general, un cuestionamiento permanente de la autoridad. Y no solo me refiero, por ejemplo, a lo que hemos visto en noticias, a las policías, sino que a todo tipo de autoridad. Los niños, por ejemplo, son muy distintos a los niños de hace algunos años atrás. Hoy los niños, he sabido junto a mi esposa, que incluso les pegan a sus profesores en el colegio. Y antes, cuando el profesor decía algo, era absolutamente la autoridad, y esa autoridad se validaba en la familia. Pero hoy la familia también cuestiona el rol del profesor, por dar solo un ejemplo, como autoridad en un aula de clases, y nos pone en un nivel que al parecer esta sociedad cuestiona constantemente la autoridad que hay en otros. Sin decirlo de una manera abanderada,
yo recuerdo que en mi formación de estudiante, cuando había clases de educación cívica, se nos enseñaba y se nos hacía el distingo que a nuestras autoridades, particularmente al presidente, el título que tenía era Su Excelencia. Pero hoy hasta eso se ha desvirtuado a un punto en que parece que todo esto se cuestiona. Volvamos por favor al cuadro. Dentro de lo social también vemos que hay un constante cuestionamiento de instituciones. Instituciones que han sido ejemplo, ahora ya no lo son. Y dentro de esas instituciones, tristemente tenemos que señalar que la Iglesia, como institución, también ha sido fuertemente cuestionada por la sociedad. Vemos un feminismo que antes no veíamos. Un feminismo de la tercera ola, según intelectuales, un feminismo que ya no quiere abrazar aquellos principios de igualdad, muy legítimos por cierto, que el Evangelio también se encarga de dignificar a la mujer dentro de la sociedad. Y si hay algo que yo creo que toda mujer debe abrazar, es el Evangelio del Señor, porque Él es quien dignifica lo que son, su vida. Ya no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, sino que el Evangelio nos sitúa en dignidad de la misma manera ante Dios. Pero vemos un feminismo absolutamente extremo que nuestra sociedad, al parecer, no le molesta, sino que lo hace parte dentro de toda una cultura. El estallido social, por ejemplo, que vivimos el año pasado, incorpora muchos elementos de los cuales yo quiero hablar ahora. Y es como que revienta en una situación específica porque esta sociedad algo quiere demostrar. En lo cultural, por ejemplo, vemos que hay mucha subjetividad de lo que es bueno y lo que es malo. Lo que hoy es malo, a la luz de la palabra, vemos que eso tiene que ser bueno. Lo que es bueno hoy día, a la luz de la palabra, vemos que eso es malo. Hay una inversión valórica que se refleja mucho en la forma de vivir esta cultura. Vemos una generación exigente, particularmente los jóvenes, que desean todo para ahora. Una generación que tal vez no se acostumbra ni a trabajar ni a estudiar, pero exige cambios solo por el hecho de que tiene derechos. Vemos una sociedad que se cree dueña de la verdad, que ante las minorías pareciese que esa voz tiene mucha más fuerza que las mayorías. Y si alguien se atreve a discrepar, prácticamente vemos una crucifixión en redes sociales porque tú no puedes pensar de esa manera. Pero si yo discrepo de otra persona, esa tolerancia no se aplica para uno. Vemos una constante percepción de abusos en todo nivel, en corrupción, en autoridad, en situaciones puntuales, que esta cultura, que esta sociedad parece que se está cansando, que ya no aguanta más. Y todo esto se potencia exponencialmente con la globalización, es decir, con las noticias, con la realidad que se vive en determinado punto, se conoce al instante. Este culto, por ejemplo, lo estamos haciendo a través de las redes sociales, dándole un buen uso, pero esta misma situación genera una amplitud tan grande de realidades en distintos puntos del mundo que hoy nos permiten estar informados y saber qué está pasando al segundo, al minuto. En lo valórico, vemos que hay una ideología de género muy fuerte, que parece que está dentro de la agenda de todos los países latinoamericanos. Parece que para allá deben apuntar todas las culturas en términos de valores, donde ya no importa si uno nace hombre o mujer, sino cómo uno se siente en función a eso. El género no lo define si soy hombre o mujer, sino que mi percepción respecto a eso
y la cultura y la sociedad está aportando muchísimo para que este tipo de valores, de ideología, sea aceptado. El matrimonio homosexual, ¿para qué decir? Tanto que lo escuchamos, parece que son los tiempos que estamos viviendo y tenemos que aceptarlos. Pero lo que la palabra enseña es tan distinto. Y si nos atrevemos a decirlo, capaz que nos crucifiquen, capaz que nos apedreen. El aborto, que en estos días ha estado discutiendo en nuestro Congreso, en países vecinos ya es ley. La eutanasia, el derecho a la vida, el derecho a decidir quién vive y quién no. Wow. Sin lugar a duda, nuestra sociedad también está siendo muy atacada en lo valórico, en lo político, donde el Estado se presenta con más atribuciones, donde se quiere redefinir los pilares que sustentan a la sociedad. Es complejo, porque si uno comienza a analizar el tiempo que estamos viviendo, vamos a darnos cuenta que es como se está armando una tormenta perfecta. ¿Para qué? Para que la iglesia no pueda cumplir con su rol de predicar la palabra. Se nos va a acusar de intolerantes, se nos va a perseguir por creer en el Señor. ¿Y qué dijo el Señor a sus discípulos? Esto va a ocurrir porque no conocen al que me envió. Y por último, un aspecto muy importante que también nuestra sociedad evidencia es la economía, donde en este último tiempo y el estallido social fue muy claro en ese tipo de argumentos, es que hay una igualdad muy desigual. Se cuestiona por qué los que tienen más, y no se cuestionan otros elementos que, por ejemplo, en base al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación, a tantos otros aspectos nobles que incluso la palabra del Señor destaca. Es como un resentimiento, un espíritu que hay dentro de la humanidad de tanto egoísmo, que vemos que esos elementos son incorporados a todo este constructo de características de la sociedad que nos presentan una sociedad muy hostil, muy enferma, muy necesitada del Señor. Dentro de lo económico vemos que hay privilegios para muy pocos, una mala distribución de recursos, y todo esto, todas estas características que vemos hoy día en la sociedad, ahí en blanco está destacado que pareciese ser que lo que lo une es una rebeldía, lo que lo une es un desechar a Dios de sus vidas, pero también de la forma de vida en común. Vayamos por favor a la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Esta fue una iglesia muy querida por Pablo, y tan querida porque tenían tan asumido que el Señor vendría pronto por sus vidas. Este arrebatamiento, esta esperanza maravillosa estaba tan arraigada a sus corazones que algunos dejaron de trabajar, que algunos dejaron de proyectarse en el servicio. Por eso Pablo amonesta a los ociosos. Pero también era un tiempo donde los hermanos veían que estaban siendo perseguidos por causa de predicar el Evangelio y que muchos morían. Y ellos creían que ya estaban en el día del juicio, que el Señor ya había venido y lo que estaban viviendo era algo terrible. Y Pablo les dice, no, esto aún no ocurre. Y da ciertas indicaciones para que la iglesia tuviese muy en cuenta. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Porque este día, el día terrible, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Me llama mucho la atención, versículo 4, cuando dice que una de las características de lo que se ha de vivir en este tiempo
es una constante oposición a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios enseña, al propósito de Dios, y también un levantamiento, es decir, una acción concreta para rechazar a Dios. Yo no sé si usted comparte conmigo o concuerda que la sociedad en la que hoy vivimos es una sociedad que evidentemente manifiesta por un lado rebeldía y por otro un constante deseo de sacar a Dios, ya no solo de los colegios, sino que de los gobiernos. En nuestro gobierno, por ejemplo, se ha postulado la necesidad de que ya no se inicie la sesión en nombre de Dios, miren, porque eso no representa a todo Chile, pero de a poco se quiere imponer una forma de pensamiento, de a poco se quiere imponer una forma de sacar a Dios de toda la sociedad. En otros países han sacado a Dios de las escuelas, en otros países no se puede nombrar a Dios, en otros países, y ya yendo a los países perseguidos, ni siquiera se puede decir que uno es cristiano porque eso es causal de muerte. Pero querida iglesia, hoy tengo la responsabilidad de poder decirles que el tiempo que estamos viviendo no será mejor. El tiempo que estamos viviendo será un tiempo difícil. Yo creo que esta generación que hoy día servimos al Señor, esta generación que hoy día se conecta virtualmente, esta generación que hoy día disfrutamos con reuniones virtuales, que nos conocemos, que al leer los mensajes nos alegramos al ver que nuestros hermanos están bien. Yo creo firmemente que esta será la generación la cual arrebate al Señor. Aleluya. Si usted lo cree, ponga amén. Porque saben, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil. No vendrán tiempos mejores. Y todo se está confabulando, todo se está conjugando para aquel día y el Señor pueda librarnos de esta tremenda aflicción que viene por cada uno de los que no ha creído en el Señor. Y para hacerlo más trágico aún, más difícil, quisiera mostrar el mismo cuadro, pero con otro elemento, para darnos cuenta de que efectivamente la sociedad que hoy estamos viviendo es terriblemente peligrosa. No solo quiere apartar al Señor de todo lo que somos, no solo se nos quiere prohibir hablar del Señor, sino que también hay una amenaza interna. Ya no es lo externo, no es la sociedad, sino que dentro de la misma iglesia, dentro de lo que nosotros procuramos hacer, se levanta una terrible amenaza, y es la falsa enseñanza. Y esto es terrible, porque esto también lo vivió la iglesia en el primer siglo. De hecho, la mayoría de las epístolas de Pablo, otras cartas, las de Pedro, pretenden precisamente eso: corregir la mala enseñanza, la falsa maestría que estaba sufriendo la iglesia en el primer siglo. Volvamos, por favor. ¿Cuál era esa falsa enseñanza en el primer siglo? Incorporar al evangelio otros elementos para alcanzar la salvación. Una presión constante de los judíos. ¿Para qué? Para no desechar del todo la religión judía. La epístola a los Gálatas, por ejemplo, Pablo dice que hay un falso evangelio al tratar de incorporar las obras para alcanzar la salvación. ¿Qué otro tipo de ejemplos hay? Juan, el mismo Juan, en el año 90 después de Cristo, tiene que enfrentar la falsa enseñanza que había producto de una filosofía, de un intelecto, de una ideología griega que establecía que el Señor no había venido en carne, en cuerpo, sino que solo era espíritu. ¿Por qué? Porque los griegos
pensaban que todo lo bueno era espiritual y todo lo malo era lo carnal. Y lo que yo hacía en la carne no tenía ningún efecto en lo espiritual. Y Juan corrige esa tendencia gnóstica al enseñar claramente, Juan capítulo 1, que el Verbo se hizo carne, estuvo con nosotros, lo palpamos, lo vimos, estuvimos con Él. Siempre la falsa enseñanza ha sido una amenaza para la iglesia. Y ¿saben lo triste? Que esa amenaza es interna. Pablo dice que saldrán de entre nosotros. Y saben, hermanos, hoy día tal vez hay 125 espectadores en este culto. Yo creo que hay mucho más, pensando en que compartimos la misma transmisión, celular, televisión. Yo creo que nos gozamos al ver este tipo de cultos, al hacer iglesia de esta manera. Pero saben, nosotros no sabemos si ustedes se alimentan de la palabra como debe ser expuesta, o ven a predicadores famosos en este tiempo por las redes, o reciben mensajes que pueden ser inspiracionales y no alcanzan a percibir que detrás de eso hay un falso evangelio. Hoy día, la iglesia del Señor está siendo amenazada también por una enseñanza extraña. Se nos presenta un evangelio que no es bíblico. Y atención con esto, hermanos. Se nos presenta un evangelio donde no hay sufrimiento. Se nos presenta un evangelio donde nuestras palabras tienen un poder trascendental, y lo que yo declaro y lo que yo decreto, el Señor lo debe hacer. Se nos presenta un Señor esclavo de nuestros deseos. Se nos presenta un evangelio sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de dificultad. Se nos presenta un evangelio de prosperidad, que si yo doy tanto, el Señor te va a cuadruplicar lo que tú das. Se nos presenta un evangelio de que si nos enfermamos es porque estamos en pecado. Se nos presenta un evangelio donde no se nos enseña a pedir que, Señor, haz tu voluntad y no la nuestra. Y eso es una falsa enseñanza que con toda seguridad puedo decir que es un falso evangelio. El Señor nos enseñó claramente que tendríamos que sufrir. El Señor nos enseñó con claridad que seríamos perseguidos. ¿Y qué decir de las enfermedades? Sí, el Señor murió y venció y llevó en la cruz nuestro dolor. Pero en la Biblia no vemos que los cristianos iban a ser libres de toda enfermedad. De hecho, el apóstol Pablo, ¿cuántas veces pidió para que el Señor lo sanara? 3 veces. Y eso es un hebraísmo, es una frase judía. No es que hizo una vez, 2 veces, 3 veces y no pidió más, sino que lo hizo una y otra vez para expresar que lo hacía continuamente. Y sabemos que no fue sanado. ¿Qué decir de los apóstoles que fueron perseguidos? Que Pedro fue crucificado al revés, porque no era digno de morir como su Señor. Que otros fueron decapitados. Claro que el evangelio implica un sufrimiento, pero sobre todo eso, Dios, el Señor ha prometido estar con nosotros. Tal vez, si vemos un segundito más el cuadro número 2, podemos pensar que no hay esperanza, que está difícil la cosa. Si usted comparte este diagnóstico conmigo, puede decir, wow, está difícil. ¿Será tiempo de volver atrás? Por supuesto que no. Entonces la pregunta que hay que hacerse en esta hora es, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos al considerar que nuestra sociedad está enferma, que nuestra sociedad quiere sacar, excluir a Dios de todos sus caminos? ¿Qué haremos si hay un sentimiento de rebeldía, un espíritu de rebeldía tan evidente en toda sociedad? ¿Qué haremos?
¿Nos esconderemos? ¿Dejaremos de creer en lo que creemos? Y quiero hablarles a los matrimonios, a las familias, a sus hijos con sus padres, a los padres con sus hijos, aquellos que tal vez están viendo este culto y comparten este diagnóstico de que está tan difícil lo que se viene. La venida del Señor está tan cercana. Yo creo que va a ser pronto. Creo no romper la ética al señalar algo que nos ocurrió como pastores en la conferencia última que hicimos. La palabra del Señor dice que tenemos que probar las profecías, sí, pero también dice que debemos ponerlas a prueba, aceptarlas y creer si son o no del Señor, porque dará su propio fruto. Pero ¿saben la profecía que recibimos los pastores en Pichidegua hace un par de años atrás? Que esta generación de pastores será la última antes que el Señor venga por los suyos. Eso es tremendo, porque estamos en un momento único de la historia. Estamos en un momento único y tal vez no nos damos cuenta por cómo los cambios gradúan día a día al punto de entenderlos como normales. Pero todo lo que está ocurriendo está preparando un tiempo muy difícil para la humanidad, del cual Dios nos va a librar. El Señor viene por nosotros. ¿Y qué haremos? ¿Nos esconderemos? ¿Callaremos nuestra voz? Le invito por favor a que vayamos a Hechos. Y con esto estoy terminando. Porque la iglesia del primer siglo sufrió lo mismo. La iglesia del Señor padeció lo mismo. Capítulo 4, versículo 29 al 31 dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si hay un ejemplo que debemos seguir en tiempos difíciles, vayamos a la Biblia. El Señor, siempre que nos pide algo, nos muestra cómo hacerlo. Nos capacita primero y después nos pide qué hacer. No nos deja a la deriva. No es un Dios injusto que plantea una meta inalcanzable para gozarse con crueldad de lo que no podemos hacer. No, hermanos. Cada vez que Dios nos prepara, nos quiere enfrentar a algo, nos capacita, nos enseña y se asegura de tener lo que solo Él puede darnos. ¿Qué pasó en este pasaje? Este fue el relato cuando Pedro y Juan sanan, hacen una tremenda sanidad y son llevados a juicio. Son llevados ante el concilio porque era innegable el milagro, era innegable la sanidad de este cojo. Y los magistrados, las personas importantes, los fariseos, los saduceos, que estaban muy enojados todos, les amenazaron. Les dijeron: ya, no sigan predicando el nombre de Jesús, o si no les va a ir peor. ¿No es eso a lo que se está preparando nuestra sociedad hoy día? Para allá vamos. Y por favor, hermana, hermano, vea, aprenda a darse cuenta del tiempo que estamos viviendo. Vamos para una realidad difícil para nuestra iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Este relato nos da 3 pasos que usted y yo tenemos que poner en la práctica, que la iglesia del Señor debe ejercitar con todo su ser, con todo lo que es en este tiempo. El primero de ellos, vayamos al versículo 29, por favor. La conclusión número 1,
lo que la iglesia debe hacer en este tiempo. Orar para que la palabra del Señor sea predicada con denuedo. Ante más amenazas, ante más adversidades, la iglesia no debe esconderse. La iglesia debe plantar una bandera y orar para que el Señor conceda a los suyos, a sus siervos, a los hermanos, a quienes conforman la iglesia, a quienes abrazamos esta hermosa realidad de ser iglesia, que prediquen la palabra con denuedo. Que no sean amedrentados, sino que el Espíritu Santo ponga en ellos una osadía, una valentía de ir contra todo pronóstico y hablar a otros del Señor. La iglesia no debe callar su voz aún en tiempos difíciles. La iglesia hoy más que nunca debe proclamar el Evangelio, y la oración que debe unirnos en este tiempo difícil es: oh Señor, que tu palabra sea aún más predicada. Si nos van a perseguir ahora de una manera tan concreta, Señor, que tu palabra sea predicada aún más. Aleluya. Y el Señor va a hacer lo suyo. Lo segundo que debemos hacer, hermanos, es rogar para que la predicación de su palabra sea respaldada con milagros. Miren lo que dice el versículo 30. Mientras extiendes tu mano, oremos para que el Señor extienda su mano sobre su iglesia, sobre sus siervos, para que nos mire con gracia, para que nos mire con agrado, que su mano sea extendida sobre nuestra iglesia local, para que en su nombre la predicación vaya acompañada de señales, de milagros y prodigios, por el santo y bendito nombre de nuestro Señor. Aleluya. La palabra del Señor dice que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y si hemos de vivir un tiempo difícil, roguemos que también esta predicación de la palabra sea poderosa, como Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, el poder de Dios en el Evangelio, en la predicación del Evangelio. Milagros de sanidades, sí, pero el milagro más importante es que el Señor llame a salvación a los que están perdidos. Jesús mismo dijo: si a mí me han escuchado, a ustedes también les escucharán. ¿No les consuela eso? Que en medio de la adversidad hay fruto y habrá fruto. Y en tercer lugar, llenarnos de su Santo Espíritu. Aleluya. Para predicar con osadía la palabra del Señor. Si hay algo que la iglesia debe hacer en este tiempo, es predicar aún más, como el último suspiro antes que el Señor venga por nosotros. Es intensificar nuestra labor de obediencia, de servicio, y poner nuestras vidas para que el Señor nos use y su nombre sea glorificado, pero no con nuestras fuerzas, no con nuestras capacidades, sino que con la llenura de su Santo Espíritu. Y eso el Señor lo quiere dar en abundancia. Quiere bautizar para que los que no han hablado en lenguas hablen en lenguas. Quiere repartir dones específicos. Quiere dar un espíritu conforme al Espíritu de Cristo. No es solo una experiencia inicial, sino que es una vida en el Espíritu, constantemente llenos. Es la única forma en que la iglesia en este tiempo saldrá victoriosa. Sobre esa realidad el Señor hizo su promesa de que aún los tiempos difíciles, aún ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra su iglesia. Hermanos, somos iglesia. Sí, yo lo tengo claro. Somos iglesia. Y la iglesia del Señor en este tiempo debe predicar la palabra. Debe pedir respaldo con autoridad. Y debe pedir que el Espíritu Santo sea aquel que nos llene, nos capacite para ser la iglesia viva que este siglo XXI necesita. Para que esta sociedad que históricamente se está levantando contra un pensamiento de Dios pueda ser confrontada y muchos puedan
puedan creer al anuncio que usted hará, que yo haré, porque irá acompañada con milagros, con prodigios, y la predicación será tan maravillosa antes que el Señor venga. Yo creo que será un año de cosecha. Yo creo que será un año, si bien es cierto, en que no nos podemos reunir, pero la iglesia seguirá creciendo. ¿Qué más tenemos que hacer? Aferrémonos a su palabra. Oremos para que la palabra sea predicada. Oremos para que el Señor extienda su mano y respalde nuestra predicación. Pero también sumerjámonos en el río del Espíritu Santo, que es el único que nos va a dar de su gracia y su poder para ser la iglesia que debemos ser en este tiempo. Señor, oh Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has puesto en un momento de la historia único. Y si hemos ser la iglesia, esta generación de hermanos y hermanas, los últimos antes de tu venida, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos confronte ahora, que nos ponga en la dimensión, en el lugar correcto, para que nuestro servicio, para que nuestras vidas, para que nuestros matrimonios, para que nuestros trabajos, para que nuestras proyecciones, nuestros estudios, todo apunte a que tu palabra sea predicada antes que tú vengas. Por supuesto, pedimos por nuestros familiares que no te han conocido. Por supuesto, pedimos por aquellos amigos que están en nuestro corazón y aún no te conocen. Oh Espíritu Santo, llena a mis hermanos. En este mediodía, llénales para que no sean sus capacidades las que hablen a otros, sino que sea la gracia que tú derramas en sus vidas. Extiende tu mano sobre nuestra iglesia en este tiempo difícil. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya, vamos a esperar en el Señor. Aleluya, vamos a esperar en este Dios que es fiel y será fiel, ha sido fiel. En Él tenemos victoria. Aleluya.